Dios, te damos gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza de los cielos. Estábamos muertos por el pecado, cayendo al infierno, pero Señor Jesucristo murió en la cruz hace 2000 años atrás, derramando toda su sangre y nos salvó del pecado y del juicio. Ahora somos salvos y justos, santos. Y también Dios nos ha puesto en la iglesia, que es cuerpo del Señor. Estamos viviendo aquí en la tierra un poco de tiempo como hijos de Dios y como miembros del cuerpo del Señor. Hoy también estamos aquí ante tu presencia y ante tu palabra para que podamos comprender y aprender tu palabra y para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Hoy también queremos compartir tu palabra. Señor, permítenos tu sabiduría y tu inteligencia para que podamos aprender y comprender bien según tu voluntad. Señor, bendice a los hermanos que están aquí en el local de la iglesia y los hermanos que están en cada lugar. Señor, llénanos con tu palabra, con tu misericordia en nuestro corazón, para que podamos seguir obedeciendo y cumpliendo la obra del Señor Jesucristo. Hoy solamente confiamos en tu mano poderosa. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 22. Capítulo 22, versículo 29. Al 33 hemos aprendido semana pasada, pero hoy poco repasamos de nuevo. San Mateo capítulo 22, versículo 29 al 33. Yo lo leo. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Sí, los saduceos, ¿verdad? Preguntaron al Señor Jesucristo para probar, no para como conocer la voluntad de Dios, sino para probar. Preguntaron sobre resurrección de los muertos. Sí, de verdad, los saduceos no confían en la resurrección ni en el espíritu, ni en el mundo como otro después de la muerte, ni confiaban en los ángeles. Todo negaron, ¿verdad? Así, confiando solamente en la vida actual. Solamente confiaba en lo que pueden ver. Entonces, también ellos como negaron
el reino de los cielos. Sí, eran judíos, ¿verdad? Eran judíos, pero no confiaban según la palabra de Dios. Entonces, en aquel tiempo, los saduceos preguntaron sobre la resurrección, pensando que, ya, la muerte es fin. Vivieron solamente para su carne, para su vida en este mundo. Aquí en el mundo, ¿verdad? El mundo viven así, sin esperanza del reino de los cielos, sin confianza de su vida eterna, sin Señor, sin seguridad para ir al cielo, viven. Se caerán al infierno, llegando, ¿verdad? Al infierno, ¿sí? Pero ellos van a caer al infierno. ¿Por qué? Dios está vivo. Toda la Biblia está como es cierta. Según letra va a cumplir, ¿verdad? Dios va a cumplir todas las escrituras. Pero nosotros no somos como hombre del mundo, ¿no? No somos del mundo, somos hijos de Dios. Somos de Dios, éramos pecadores, cayendo al infierno, pero ahora no somos del pecado ni de la condenación. Así es, Cristo, nuestro Señor, nos salvó del pecado y de la condenación. Así Dios nos salvó por medio del Señor Jesucristo de la condenación. Hace 2000 años Jesucristo murió en la cruz. Siempre recordemos esto. Ya, Jesucristo pagó nuestro pecado por su muerte y nos permitió su justicia celestial por medio de su resurrección. Ya, ahorita tenemos la esperanza de los cielos y también la esperanza de la resurrección, como Señor Jesucristo. Por eso, nuestra esperanza es la esperanza de la resurrección. Sí, Dios nos dará un cuerpo celestial, inmortal y honroso, ¿verdad? Sí, glorioso. Este cuerpo no va a morir, se llama vida eterna. Así Dios nos dará un cuerpo espiritual y celestial. Así es, Cristo resucitó de los muertos para que podamos confiar en la resurrección como Señor Jesucristo. Así Jesucristo mostraba su cuerpo celestial, inmortal, a sus discípulos durante 40 días. Si es verdad. Así tenemos también la esperanza de la resurrección como Señor Jesucristo. Así Jesucristo quiso explicarnos esta esperanza de la resurrección. Hemos aprendido sobre 1 de Corintios, capítulo 15, ¿verdad? Sobre capítulo de la resurrección. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Jesucristo resucitó para que podamos aprender y comprender sobre nuestra resurrección. Así nos resucitaremos en aquel día de rapto. Jesucristo dijo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Así dijo Jesucristo, las que oyeren la palabra del Señor Jesucristo, o sea, la palabra del Evangelio, dice, vivirán. Primero, en el Espíritu, ¿verdad? Por medio de la palabra de la vida y por la palabra del Evangelio, ya vivirán.
en espíritu primero. ¿Por qué? Porque los muertos en espíritu, si hay muchos muertos en la carne, ya no existen, pero si hay muchos muertos en espíritu, por el pecado, sí, al oír la voz del Hijo de Dios, dice, vivirán. Así nosotros, ¿verdad? Como le vivimos, hemos revivido por la palabra del Evangelio. Y también con la voz de la trompeta, como última trompeta, también los muertos en el Señor vivirán. La Biblia dice vivirán en el cuerpo celestial. Y también nosotros que vivimos ahorita, también con la trompeta, con la voz de la trompeta, ya, ¿verdad? Reviviremos en la carne espiritual y celestial. Busquemos San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. San Juan 5, versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, no os maravilléis de esto. No es una cosa como maravillosa, ¿verdad? Asombrosa. ¿Por qué? Si así es Cristo, resucitó como Señor Jesucristo, nosotros también nos resucitaremos. Así, nuestra esperanza es la esperanza de la resurrección. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Saldrán a resurrección de vida. ¿Sí? La resurrección de vida se refiere a primera resurrección. Y la resurrección de condenación se refiere segunda resurrección de los muertos por el pecado. Pero el Señor primero les dará a los salvos la primera resurrección en medio del rapto, por medio del rapto. Entonces, los salvos van a participar en la primera resurrección. ¿Sí? La Biblia dice, Apocalipsis capítulo 20, bienaventurados y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice así: ya, los que pueden participar, ¿verdad?, en la primera resurrección, bienaventurados. ¿Quiénes son? Son salvos. Ellos, ¿verdad?, tendrán la vida eterna. Bienaventurados y santos. Pero la segunda resurrección se refiere como el juicio eterno, como el lago del fuego. Si Dios va a resucitar a los muertos, ¿verdad?, que no tiene como la salvación, para juzgar de nuevo al infierno, donde arde el fuego. Se llama el lago del fuego eterno.
Así Dios va a dar a los muertos sin Señor. Ellos van a caer al infierno con cuerpo inmortal. Así Dios va a resucitar a los muertos, todos. Se llama segunda muerte. Y también dice aquí, ¿verdad? Los que hicieron lo bueno, ¿sí? Ellos, como va a participar en la segunda resurrección, como primera resurrección, son salvos. Entonces, pregunto, el que hace lo bueno, entonces, ¿cómo podría participar en la primera resurrección? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir lo bueno? Lo bueno. Está haciendo solamente lo bueno, ¿o no? Aquí dice, ¿verdad? El que hace lo bueno, sí puede participar en la primera resurrección. Sí, la Biblia dice, nadie será justificado por la obra de la ley, nadie, no por la obra buena. Pero ¿por qué dice así aquí? Los que hicieron lo bueno, ya puede, dice. Pero nadie puede ir al cielo por la justicia propia. ¿Por qué? Aquí en el mundo no hay justo ni aun uno. Si aunque tiene una obra buena, pero también tiene pecado, no puede como ser justo ni santo. Son pecadores, ¿verdad? Ya vamos a buscar San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, versículos 16 y 17. San Mateo capítulo 19 y versículo 16 y 17 dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, está preguntando al Señor, ¿verdad? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sí, algunas veces aquí en la Biblia sale esta pregunta, ¿qué haré? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Sí, es una pregunta muy importante. Pero si muchos preguntaban así al Señor Jesucristo para probar, no con corazón honesto, sino para probar algo, preguntaba al Señor Jesucristo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Entonces, este hombre también pensando mal, teniendo mal pensamiento, preguntaba al Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Por eso Jesucristo le dijo, guarda los mandamientos. Algunos, guardando los mandamientos, podría tener la vida eterna. No, nunca, jamás. ¿Por qué? Si quieres ser salvo por medio de guardar los mandamientos, tiene que guardar todos los mandamientos sin cesar, sin falta. Si pecado es quebrantar la ley y los mandamientos, es pecado. Ya cometemos muchos pecados. Ya tenemos muchos pecados. No hace falta como cometer más para caer al infierno. Ya suficiente. Guardar la ley, sí, no es malo, pero si quiere, el que quiere guardar la ley y mandamiento para ir al cielo, malditos, no es manera de Dios. Por eso aquí también Jesucristo le dijo a un hombre, ¿verdad? Si quiere ser salvo, si quiere tener la vida eterna,
guarda los mandamientos. Lo puede. Él podría encontrar su debilidad, ¿verdad? Él podría encontrar su pecado. Y después, ¿sí? Tal vez podría pedir a Dios, Dios, perdóname. Dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí en el mundo nadie puede ser salvo por la obra de la ley. Nadie, dice, nadie será justificado ni santificado por la obra de la ley. Por eso Dios nos manifestó la justicia suya, que es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Esto es nuestra salvación, nuestra seguridad. Lo que ha hecho es Cristo y lo que ha hablado Señor es Cristo. Se llama el Evangelio verdadero. Así confiamos en el Señor por medio de la palabra del Evangelio. Así estamos seguros, ¿verdad? Sí. Firme. No tenemos dudas para ir al cielo. Estamos listos para ir al cielo. No por la obra. Así tenemos seguridad para ir al cielo y confianza por medio de la fe en Él, en el Señor Jesucristo. O sea, en el Evangelio de la gracia de Dios. Sí, más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sí, él podría encontrar su debilidad y su pecado, mucho pecado. Por eso Dios nos permitió la ley, mucha ley y mucho mandamiento para que podamos conocer el pecado. ¿Verdad? La ley para como tener conocimiento del pecado. Por ejemplo, el que no conoce, el que no reconoce su pecado, está lejos del Señor Jesucristo. Pensando como justo, ¿verdad? Yo no tengo mucho pecado. Él está muy lejos del Señor. ¿Por qué? Si tiene uno, hasta que pagues el último cuadrante, no puedes salir de allí, del infierno. Tiene que pagar hasta último pecado, como último pecado pequeño, como polvo de la tierra. Si tiene, no puede salir del infierno. Esto es la ley de Dios. ¿Quién podría ir al cielo? Nadie. Por eso, primero, ¿sí? El mundo tiene que saber su pecado. Tiene que reconocer su pecado. ¿Cómo está? Yo tengo mucho pecado. Por este pecado yo no puedo. Hay que pedir a Dios. Viene la salvación de Dios, no por la obra, no por sacrificio, no según su oración. Según su oración, Dios lee como perdonará. Si ora mucho, entonces Dios como perdonará más. No es así. Esto es legal lo de Dios. Ya, por la fe podríamos recibir y confiar. Por la fe. Sí, esto es nuestra salvación. Después de la salvación, sí, los salvos, sí puede orar. Según la voluntad de Dios, pidiendo también perdón, ¿verdad? No, este perdón no para ser salvo, sino para tener la relación con el Señor, buena relación con el Señor. Somos hijos de Dios, pero sí, también pecamos, ¿verdad? Sí, no somos perfectos. También tenemos un carácter de pecado y pecamos. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos pecando? No. Ya vamos a pedir a Dios perdón, Señor, perdóname. ¿Para qué? Para que yo pueda predicar y servir al Señor con corazón honesto. El que tiene un pecado en su corazón entre los salvos,
no puede orar bien. Tiene que resolver este problema de pecado. Hay que pedir a Dios perdón y tener paz y gozo en su corazón, ¿verdad? Y la relación con Dios de nuevo, sí puede como orar bien y predicar. El que no lleva buen fruto, también ¿por qué? ¿Por qué no está llevando buen fruto? Aunque ha sido salvo, aunque tiene seguridad para el cielo, ¿por qué no lleva fruto del Espíritu Santo? Sí, tiene razón, alguna ocasión tiene, una ocasión mala, ¿verdad? En su vida cristiana. Hay que observar bien su vida cristiana, cómo está. Si tiene algo, tropiezo en su camino, hay que quitarlo, ¿verdad? Hay que dejarlo. Si puede caminar bien. Esto es nuestra vida cristiana. Si solo Señor Jesucristo, ¿verdad? Puede llevar buen fruto. Solamente Dios puede cumplir todo mandamiento. Sí, solamente Dios. Aquí dice, ¿verdad? Guarda los mandamientos. Entre los hombres que viven aquí en el mundo, ¿quién podría guardar los mandamientos? Nadie. Así Dios nos permitió estos mandamientos para que podamos conocer los pecados. Solo Señor Jesucristo, Dios, sí puede. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas buenos? Ninguno hay bueno sino uno, dice, sino uno. ¿Quién es Él? Dice Dios. Solo Dios es bueno. Entre los como hombres, nadie. Digamos, nadie. Así pensemos. Nadie. Entre los salvos, tampoco. Pero por medio del Señor Jesucristo, en medio del Señor Jesucristo, si hay justos, santos y buenos. Por medio del Señor Jesucristo. Y también por medio del Evangelio. Sí, ¿quién puede llevar buen fruto, verdad? Aquí en el mundo nadie, solo Señor. En el Señor sí podemos, pero fuera del Señor nadie. Aquí en el mundo nadie puede ir al cielo por sí solo. Por eso Dios envió su Hijo unigénito al mundo. San Juan 15, versículo 5, dice, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sí? San Juan capítulo 15 es muy importante para los salvos. ¿Está hablando a quién? A los salvos. ¿A quién está hablando este versículo, verdad? Este capítulo. A los salvos. Vosotros sois limpios, estáis limpios por la palabra. Por la palabra que ha hablado el Señor Jesucristo, ya somos salvos, limpios. Y también Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera y Dios el labrador. ¿Sí? Dios está trabajando en medio de los salvos y en el mundo también preparando un campo para sembrar la semilla, buena semilla, en medio de sus corazones. Dios está trabajando en medio de nosotros por medio de la palabra y por el Espíritu Santo. Así ya está trabajando. Y también Señor Jesucristo es la vid verdadera. El que permanece en mí, en el Señor, sí, después de la salvación, sí puede permanecer en el Señor. Permanecer en el Señor es la salvación.
Yo en Él, dice. Primero nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos permanecer en el Señor. ¿Cómo? Por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Y por medio de la comunión santa con el Señor. Así podemos permanecer en el Señor. Por eso la vida verdadera se refiere a la iglesia verdadera, que es cuerpo del Señor. ¿Verdad? Que permanece en el Señor lleva mucho fruto. Pero dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así aprendemos, separados. Si los muertos ya están separados, ellos no están en el Señor, pero entre los salvos, algunos sí no está en el Señor. ¿Cómo? Sin comunión, ¿verdad? Sin la iglesia, sin la palabra de la iglesia, anda, no está bien. Ellos no pueden confirmar su salvación por sus frutos. Si tiene vida, ¿sí? Automáticamente lleva fruto, sale la vida nueva también, ¿verdad? La vida engendra la vida, es normal. Pero el que no tiene la vida no puede llevar fruto ni tener otra vida. Entonces, como siempre, ¿verdad? Dios, Padre Dios, da disciplina a los salvos. ¿Para qué? Para que puedan permanecer en la iglesia. Para que puedan permanecer en medio del cuerpo del Señor Jesucristo. Toda bendición y beneficio viene de cabeza a su cuerpo. ¿Verdad? Por eso los que están como permaneciendo en la iglesia, sí son bendecidos. Sí pueden recibir más fe y fortaleza, pero separados de mí, del Señor Jesucristo, o sea, de la iglesia, nada podéis hacer. Hoy estamos aquí, ¿verdad? Así estamos conectados, ¿verdad? Y pegados, sabios y bendecidos. Y en cada lugar también, si los hermanos están escuchando sermones y participando en la comunión, sí, son sabios y bendecidos. Así puede recibir ayuda y apoyo de la cabeza que es el Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 7. San Mateo capítulo 7, versículo 17 al 20. Sí, algunas veces hemos aprendido, pero sí, vamos a aprender de nuevo. San Mateo capítulo 7, versículo 17 al 20 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí sí, como dice muy clara, ¿verdad? Habla muy claramente. Dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da fruto malo. Es normal. No es difícil para entenderlo. Pero 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, ya, el árbol malo no puede dar buenos frutos. El ¿cómo se llama? Buen árbol. El buen árbol no puede dar malos frutos. Entonces, pregunto, ¿somos buen árboles o malos? Siempre damos
buen frutos. Si no damos frutos malos, nunca. No, sale, ¿verdad? Sale. Sí, sale. Un mal pensamiento, una palabra mala, una avaricia, ira y grita. No es bueno, pero sí sale. ¿Por qué sale? Así tenemos este carácter de pecado. La vida es pecaminoso. Entonces, este árbol bueno nunca va a dar malo fruto. ¿Quién es? Aquí en el mundo, si hay este hombre como árbol bueno, ¿no? Solo es Cristo, solo Dios, ¿verdad? Sí, Dios como es bueno solamente, es Cristo. Por eso, el que permanece en el Señor también puede llevar buen fruto, según su obediencia, según su fe. Sí, vamos a permanecer en el Señor nada más, según tiempo, según nuestra vida. Sí, podríamos llevar buen frutos, pero si no permanece separados, nada podéis hacer. Nosotros no somos buenos árboles, solo Señor. Apoyamos, ¿verdad? Apoyemos en el Señor, permanecemos en el Señor por medio de la iglesia, por medio de la comunión. Sí, los saduceos, ¿por qué no tenían esa fe de la resurrección? ¿Por qué no tenían? ¿Por qué no confiaban? San Mateo capítulo 22, versículo 29 dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis, los saduceos, erráis. ¿Por qué? Ya ignorando las escrituras y poder de Dios, y el poder de Dios. Primero, vamos a poner mucha atención en esta palabra, en las escrituras. Ellos no tenían conocimiento de las escrituras. Por eso no confiaron, ni creyeron en la resurrección, ni en el Espíritu Santo, ni en el reino de los cielos. Solamente confiaban, ¿verdad? Confiaban en ese mundo, las cosas presentes. No está bien, ¿verdad? Pero este mundo vive así. Muchos están viviendo. ¿Por qué? Aquí dice, por falta de conocimiento de las escrituras. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que somos salvos? ¿Cómo podemos hablar que somos salvos? Que podemos ir al cielo. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo? Por la palabra. Por las escrituras. Según las escrituras. Así podemos hablar. Así podemos tener seguridad para ir al cielo por las escrituras. Sí, estamos confiando en nuestra resurrección, ¿verdad? ¿Por qué? Así dice la Biblia. Así nos dice la Biblia. Entonces, ¿cómo hacemos? Confiamos, esperamos. Nada más. Sí, Señor va a cumplir según su palabra, según letra, como suena. Es así, nuestra fe es esto. Sí, vamos a seguir confiando en las escrituras y en el poder de Dios. Sí, sí hay mucha enseñanza, mucha teoría, mucha doctrina.
Si, si hay muchos sermones, ¿verdad? Qué complicado para distinguirlo. No podemos escuchar todos los sermones para como saberlo y distinguirlo. Es difícil. No hace falta probarlo. ¿Por qué? Si hay muchos. Ya, ahorita nosotros tenemos seguridad y como un conocimiento exacto según la palabra de Dios. Ya, vamos a poner nuestra atención solamente en la palabra que estamos escuchando y aprendiendo. Sí, es suficiente. Es suficiente. Digamos, ¿verdad? Yo no conozco toda la palabra, toda la Biblia. Estoy estudiando, ¿verdad? Pidiendo al Señor una como revelación sobre la palabra. Sí, así ya vamos a meditar la palabra, las escrituras. Sí, ya ahora tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña, ¿sí? Y también por medio de la comunión, como hoy, sí, también estamos aprendiendo. No hace falta pedir, ¿verdad? Otra revelación y otra interpretación, no. Ya tenemos. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pasar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otro. Sí, la iglesia de Corinto, ¿verdad? Sí, tenía muchos problemas. Sí, ellos tenían una doctrina mala y también tenían como un corazón muy orgulloso. Ellos no quisieron atender con corazón bueno, ¿verdad? Al apóstol Pablo, como dudaba. ¿Es apóstol o no? Qué raro, ¿verdad? Pero ellos tenían este pensamiento dudaba. Pero, digamos, son salvos. Entre salvos también podría como ocurrir, ¿verdad? Ocurrir así, su pensamiento. Pero así el apóstol Pablo escribió primera carta a los salvos que vivían en Corinto. Se llama Corintios, libro Corintios. Sí, aquí está como regañando, ¿verdad? Y aconsejando para que no pensar más de lo que está escrito. Sí, no debemos pasar más de lo que está escrito. O sea, de lo que no hemos aprendido. Sí, estamos aprendiendo. Ya así ya vamos a seguir adelante según nuestro conocimiento, ¿verdad? No hace falta como pasar más, digamos. Sí, estamos leyendo la Biblia, pero no hace falta poner más imaginación ni como más interpretación. No es bueno. Aquí solamente, ¿sí? Por lo que hemos aprendido por medio de comunión, ya es suficiente. Como los saduceos, ¿verdad? Ellos tenían esta duda. Ellos no tenían esta seguridad de conocimiento de
resurrección. Es muy fácil, no es tan difícil, pero ellos no confiaron. ¿Por qué? Ellos tenían este pensamiento propio. Digamos, ya pasaron, ¿verdad? Se pasaron más de lo que estaba escrito. Ellos tenían Antiguo Testamento. Si ahora nosotros ya tenemos muchos conocimientos de la palabra, muchos. Y también vamos a reflexionar nuestra vida cristiana, cómo estamos. Sí, vamos a tratar de buscar respuesta de nuestro problema, Sí, tenemos mucho problema, pero ya vamos a buscar por la palabra, por las escrituras. Sí, algunos hermanos me preguntaban sobre su vida cristiana y sobre la palabra. Sí, es bueno. Digamos, no, ellos están preguntándome, ¿verdad? Mi pensamiento, ¿no? No está preguntándome sobre mi como experiencia, ¿verdad? ¿No? Ellos como quieren saber cómo dice la Biblia, como dirá, ¿verdad? El Señor. Esto es la comunión. Por eso, por ejemplo, si tiene una duda o un problema en su corazón, sí, tiene que orar a Dios. Y también consultar conmigo o con los otros hermanos, no solamente con uno, ¿sí? Para ver, para escuchar la voluntad de Dios. Así podría como preguntar a los hermanos también. Y también según las escrituras debemos confirmar respuesta. La Biblia, ¿cómo dice? Muchos, ¿sí? Habla algo extraño. Hay que preguntar a él, ¿verdad? Ya, la Biblia, ¿qué dice? Si sale en la Biblia o no. Si no sale, no podemos confiar en su palabra. Así es. Sí, vamos a preguntar a Dios, consultar con Dios. Es muy importante. Antes de determinación, por favor. Sí, ya tiene en su corazón como decisión, ¿verdad? Ya tiene. Parece que como no quiere cambiar, ¿por qué pregunta? ¿Por qué me pregunta? ¿Verdad? No es bueno. Antes de determinación, tiene que como consultar con Dios y orar para tener una respuesta según la palabra. Es bueno. Por eso, primero, sí, vamos a seguir confiando en la palabra y tener un corazón suave. Y para que podamos tener la sabiduría de Dios por la palabra. Por eso, la palabra de Dios es como la conclusión final. Así pensamos. Como última conclusión es la palabra de Dios. Y seguimos obedeciendo. Así Dios nos salvó por la palabra, ¿verdad? Nuestra evidencia de la salvación es la palabra del Evangelio. Así nosotros estamos llevando nuestra vida cristiana según la palabra de Dios. El justo vivirá por la fe. ¿De qué? ¿En qué? En la palabra. ¿Por qué estamos aquí? Para escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, como si tiene duda sobre mi como sermón, sí, podría preguntarme, vamos a conversarnos. No es malo. Pero si dice así la Biblia, ¿cómo hacemos? Ya confiamos así, ya dejamos mi pensamiento, mi opinión, ¿verdad? Es bueno.
Sí, el justo vivirá por la fe en la palabra, por la palabra. Sí, Jesucristo también murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, la Biblia dice. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, dice, y 4. ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? La Biblia dice, conforme a las Escrituras. ¿Por qué Jesucristo resucitó al tercer día? La Biblia dice, conforme a las Escrituras. Ya vamos a buscar San Juan capítulo 12, versículo 48. San Juan capítulo 12, versículo 48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿verdad? Somos salvos por la palabra del Evangelio y también los que no confían en la palabra del Evangelio van a ser juzgados por la palabra del Evangelio. Así es. Somos salvos por la palabra del Evangelio mismo. Muchos van a ser juzgados por la palabra del Evangelio mismo. Así Dios va a juzgar todo el mundo, ¿verdad? Por la palabra. Entonces, el que no tiene en su corazón esta palabra del Evangelio, no es hijo de Dios, no es hijo de Dios. ¿Cómo podemos distinguirlo? ¿Ha sido salvo o no? Sí, Dios va a arrebatar a él. Dios no, ¿cómo dejará, votará? Algunos, ¿verdad? En el día del rapto. ¿De qué? ¿De qué orden? Sí, por la palabra. Es así, por la palabra, no por la obra. No por la obra. Primero, Dios va a juzgar, ¿verdad? Si tiene la palabra o no. Y después Dios va a va a ver, sí, qué obra tiene, qué justicia tiene. Según sus obras, Dios va como le va a recompensar. Esto es como la gloria, ¿verdad? Premio en el cielo. Pero el que no tiene esta palabra no puede llevar buen fruto, ni puede cumplir lo bueno. No. Aunque tiene algo, pero no es bueno. ¿Por qué? Porque no es de buen árbol. No es de buen palabra, ¿verdad? Buena palabra. No de la palabra. Entonces, ya propio, no vale. Separados, como los que no están en el Señor, no vale nada. Así, la palabra del Evangelio tiene poder. El Evangelio de la gracia de Dios es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? Nosotros no tenemos poder, pero la palabra que tenemos tiene poder. ¿Sí o no? Así es. Ya, tenga un corazón orgulloso, ¿verdad? Sí, tenemos. Y también vamos a tratar de compartirlo. ¿Por qué nos permitió? Vamos a pensar esto también. ¿Por qué me salvó? Sí, hemos aprendido, ¿verdad? Esto también. Jesucristo es sembrador. Jesucristo es buena semilla. Y mercader que busca buena perla, preciosa. Nosotros también somos sembrador.
que tiene buena semilla. ¿Por qué? La buena semilla es el evangelio verdadero. Ya ahora tenemos. Y también somos mercader, que está buscando la buena perla. La perla buena, preciosa, es almas, almas. Así estamos buscando, ¿verdad? Invitando y predicando. Ya vamos a trabajar así. El que no tiene este propósito, su vida es vano. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué quiere, como, verdad? Esperar. ¿Qué está esperando? Ya vamos a tratar de obedecer según nuestro conocimiento, según las palabras que tenemos. Es muy importante. Ya vamos a reflexionar, ¿verdad? Nuestra vida cristiana y nuestra fe para que podamos seguir adelante obedeciendo como hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Donde no hay la palabra verdadera, no hay el poder de Dios. Así podemos ver. Si anda como otro lado, así, ya las esculturas anda por ahí, ya el poder de Dios anda a otro lado, así. No es así. Donde hay la palabra verdadera, anda el poder de Dios, juntos. ¿Explico? Es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Por eso el que no tiene respuesta en su corazón por la palabra, o sea, de su salvación, de su vida cristiana, no tiene poder. Yo preguntaba, ¿verdad? Muchas veces a los oyentes del seminario, mientras como consultaba, sí, ahora muera, ¿a dónde va? ¿A dónde iría? Como busca, ¿verdad? Buscando en su corazón, en su mente, que ¿dónde voy? ¿A dónde voy? Parece que no tiene respuesta aquí en su corazón. Dice, yo pienso, sí, podría ir al cielo. Yo creo, dice. Yo confío, ojalá, tal vez, dice. ¿Qué es esto? No es la palabra de Dios, es su pensamiento, es su imaginación. ¿No tiene poder? Sí, podría ver el reino de Dios y entrar al reino de Dios. No. Por eso, por la palabra, sí podemos distinguir quién ha sido salvo. ¿Verdad? No podemos ver como Dios, no somos Dios, no somos. Pero según su conocimiento de la palabra, sí podríamos ver sus frutos, sus aspectos de la fe presente. Si ahorita no tiene, entonces no está bien. Por la palabra, sí podemos. Por eso vamos a reflexionar nuestra vida cristiana y nuestra fe por medio de esta comunión santa con el Señor y por medio de este sermón. Estoy leyendo bien la palabra de Dios, ¿o no? Estoy cerca. La palabra de Dios, ¿o no? Cada día, cada día. Esto es nuestro alimento espiritual. El que no come, ¿verdad? No tiene fuerza ni sabiduría. Entonces ya vamos a acercarnos a la palabra de Dios. El que quiere acercarse a la palabra de Dios está cerca al Señor. ¿Me explico? ¿Está durmiendo? No. Sí, ya vamos a tratar de leer la Biblia cada día y meditar. Sí, así la palabra tiene poder. Aunque somos salvos, también ocupamos la palabra. Muchos, más que los muertos, ¿verdad? Ya vamos a buscar
como libro Malaquías capítulo 3, Malaquías capítulo 3, versículo 16. Último libro de Antiguo Testamento, Malaquías. Capítulo 3, versículo 16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Sí, y también está hablando sobre los salvos, sobre la vida de los salvos. Sí, Jehová escuchó, sí, Jehová está escuchando y oyendo. Aquí dice la palabra de los salvos, está escribiendo. También, ¿en dónde? En libro de memoria. ¿Para qué? Para que, como, ¿verdad?, puedan tener recompensa y premio en el cielo. Dios va a premiar a ellos según su obra. Aquí también Dios está escuchando las palabras de los salvos. ¿Qué palabra? O sea, sobre la palabra, ¿verdad?, de Dios, y sobre como petición de oración, o sea, las oraciones. Son las palabras de los salvos. Y también cada vez estamos compartiendo comunión, las comuniones. En medio de comunión estamos compartiendo testimonio y petición de oraciones. Aquí dice, ¿verdad? A Jehová escucha, oye, escribiendo también. Vale, ¿verdad? Vale mucho. Según nuestra obra, según nuestra palabra, sí, Dios nos recompensará sin falta. Entonces, ya vamos a tratar de permanecer siempre en la comunión y también leyendo la palabra, ¿sí? Si pensemos importantemente las palabras y la comunión, ¿sí? Preciosamente. Ya vamos a tratar la comunión preciosamente. Algunos dicen, no me siento bien, entonces yo no voy a participar. No es bueno. No podemos poner peros, ¿verdad? Los peros. Excusas, ¿no? Sí, vamos a seguir adelante como hijo de Dios, con valor, ya, seguimos adelante. Es bueno, ¿sí? Dios está escribiendo en libro de memoria. Sí, San Mateo, volvemos a San Mateo capítulo 22, versículo 32. San Mateo capítulo 22, versículo 32 dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sí, Abraham, Isaac y Jacob ya han muerto, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Ya no existe aquí en la tierra. Pero la Biblia dice, ellos están vivos. ¿Sí? Ellos están vivos. ¿Por qué? En espíritu. Sus cuerpos ya como aparecieron, ¿verdad? Desaparecieron. Pero sus espíritus están vivos. ¿En dónde?
Sí, ellos como seguramente están en el paraíso, están vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sí, después de la muerte, todos los hombres sabrán que existe Dios, que existe el otro mundo. Sí, todos lo sabrán. Pero antes de la muerte, tiene que tener seguridad, ¿verdad? Por medio de la palabra y confianza, por medio de la fe, para ir al cielo, según su fe, ¿sí? Jesucristo dijo, tu fe te ha salvado. El que no tiene fe no puede ser salvo. ¿De qué? ¿De qué fe? De la palabra. Primero de la palabra. Primero por medio de conocimiento de la palabra y después puede llevar buen fruto, según la palabra. ¿Sí? San Lucas capítulo 20, como mismo contenido, ¿sí? Dice también el libro San Lucas capítulo 20, versículo 37 y 38. Lucas capítulo 20, versículo 37 y 38 dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés le enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Sí, todos están vivos. Aunque han muerto hace mucho tiempo, pero para Dios, para Él, están vivos, dice. Aquí dice, en cuanto a que los muertos, acerca de los muertos han de resucitar. Entonces está hablando sobre la resurrección. Ya todos van a resucitar. Van a resucitarse. Sí, Dios va a resucitar a todos. Por eso aquí dice, para Él todos viven. Aunque no tienen el cuerpo inmortal, pero en espíritu están vivos, en espíritu. Así el espíritu no desparece. Sí, el espíritu existe para siempre. Y también Dios les dará un cuerpo inmortal. Alguno va a vivir en el cielo para siempre con cuerpo celestial, ¿verdad? Inmortal. Alguno va a vivir en el infierno para siempre con cuerpo inmortal. Y también, sí, los muertos, ya ahorita, sus espíritus, ¿en dónde están? ¿Verdad? ¿En dónde? Sí, ellos están, la Biblia dice, están en, ¿cómo se llama? Hades, en Hades. Ya vamos a buscar San Lucas, capítulo 16, sobre un rico y también Lázaro. Aquí sale una historia real. San Lucas, capítulo 16, versículo 19. Vamos a ver sobre la vida después de la muerte. San Lucas 16, versículo 19 al 20. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día
banquete con esplandides. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta del aquel, lleno de llagas. Sí, esta palabra es leal, no es parábola, sino es leal, una historia leal. Sí, se llama Lázaro, ¿verdad? Lázaro significa que Dios es mi consolador. Sí, Dios como tiene, ¿verdad? Una consolación de Dios. Así parece que tiene la esperanza del reino de Dios. Sí, pero un hombre rico, sí, se vestía de púrpura y de lino fino. Él tenía mucha riqueza, mucho dinero. Hacía cada día un banquete muy grande con esplendidez. Sí, aquí en el mundo, ¿quién podría hacer un banquete muy grande cada día, cada día? Es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero él como hacía así cada día un banquete. Tenía mucha riqueza. Sí, pero Lázaro tenía una enfermedad en su cuerpo. Él no podía trabajar, ¿verdad? Vivía como, como, sí, como un mendigo. Mendigaba a la casa de rico. Así él vivía como a la puerta de la casa del rico, un rico. 22. Murieron los dos. 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Así el mendigo Lázaro se fue al pecho de Abraham en el paraíso y el rico también murió, fue sepultado, se cayó en el Hades, El Hades se refiere al infierno del espíritu. Sí, solamente el espíritu, ¿verdad? Sus cuerpos ya se quedan aquí como aquí en la tierra, pero se va. Sus espíritus después de la muerte directamente a Hades o al paraíso. Así hay dos caminos. También después de la muerte, sus espíritus se van así. 24 dice, entonces él donde voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la puerta de su dedo en agua, moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Sí, él estaba sufriendo por el fuego en el Hades y pedía, ¿verdad?, un gota de agua por medio de Lázaro. Pero sí, no, él no puede, ¿verdad? Así no puede. Sí, aquí dice padre Abraham. Él era una descendencia de Abraham, llamando padre Abraham. Sí, parece que era judíos, pero se cayó en el Hades. Sufría por el fuego. Así, el espíritu también podría sentir el dolor, ¿verdad? Y sufrimiento. Sí, el espíritu no se muere. Se llama, y después de la muerte, también Señor va a resucitar a los muertos, ¿verdad? De su cuerpo
y va a dar segunda muerte. Se llama el lago del fuego. Por eso la Biblia dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis capítulo 20, 14 dice. Entonces, así hay el infierno de espíritu y también después, si hay también el lago del fuego, donde arde el fuego, se llama como el lago del fuego. 27 y 28. Dice, entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Sí, sí, entonces él no podría, ¿verdad?, tener una gota de agua y rogó de nuevo a Abraham para que pueda enviar Lázaro, resucitado así, ¿verdad?, al mundo de nuevo para predicar a sus hermanos, a sus 5 hermanos, para que no vengan ellos aquí, como donde él así pedía. Pero sí, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Versículo 30 al 31 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Sí, como este rico pensaba que, sí, como conocía, ¿verdad?, sus corazones duros. Ellos no va a escuchar como una enseñanza de un hombre. Si hubiera como resucitado uno de los muertos, ya podría poner su atención. Pero no es así. Aquí dice 31, mas Abraham le dijo, si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Sí, Dios no quiere salvar a las almas por las señales, ni por medio de milagros, no. Nadie puede ser salvo por las señales. Aunque ha visto una señal muy grande, entonces ha sido salvo, ¿no? No por las señales. Aunque tiene mucha fuerza, fortaleza. Yo como, ¿verdad?, echaba fuera demonios. Como así, como predicaba la palabra, enseñaba mucha palabra, pero si no ha sido salvo por el Evangelio, no puede. Dios quiere salvar al mundo por medio de Evangelio, por medio de la palabra del Evangelio. Entonces, el que no conoce este Evangelio parece que no tiene seguridad para ir al cielo, aunque tiene mucha obra buena. No. Sí, vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1. Versículo 21. Dice, pues, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante
de la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí. Si Abraham dijo, ¿verdad? Si ellos tienen que escuchar la palabra de Moisés y de los profetas. Moisés y los profetas se refieren a los evangelistas que tiene el evangelio. Si nosotros somos evangelistas, ¿sí o no? Porque ya tenemos el evangelio verdadero. Si Dios quiere enviarnos al mundo, a las almas. Esto es manera de Dios. Dios quiere salvar al mundo por medio del evangelio y por medio de los salvos que tiene este evangelio. Sí, aquí también dice así. Entonces, nosotros, si vamos a tratar de anunciar esta buena nueva al mundo y también y vamos a seguir adelante, ¿verdad? Confiando en la palabra y escudriñando la palabra es muy importante. Y confiando también en la iglesia. Nosotros somos miembros de la iglesia y seguimos adelante. Primero confiando en la palabra y tratando de predicar a las almas perdidas. Esto es nuestro trabajo. ¿Sí? Hermanos, mucho ánimos y sigue adelante. Hoy hasta aquí oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia y ante tu palabra. Hoy hemos aprendido sobre la resurrección nuestra. Sí, Señor, vendrá pronto. Sí, el Señor Jesucristo está cerca a la puerta. Queremos atender sin vergüenza tu venida y sin mancha. Señor, guía nuestra vida y nuestro camino según tu voluntad para que podamos seguir adelante como hijos de Dios. Señor, queremos aprovechar este tiempo de cuarentena, de pandemia. Sí, muchos están sufriendo, pero también tenemos las oportunidades de predicación. Así tenemos solamente nuestro propósito de la vida. Señor, permítenos más fe y más fortaleza para que podamos seguir adelante como hijos de Dios. Señor, guía nuestro paso y nuestro camino según tu voluntad cada día. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.